El muy conocido, pero no por cosas muy buenas, Foro de Davos está llevando a cabo una reunión donde invita a todos los líderes más importantes e influyentes del mundo. ¿Pero para qué? Para discutir qué hacer con la tecnología, pero en particular con el uso cada vez más masivo de las redes sociales. Y como ustedes pueden ir presuponiendo, las posturas de nuestros participantes, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, fueron muy diferentes. Y ya van a entender por qué a continuación. Pero antes, solamente déjenme decirles que las diferencias fueron tan grandes que este debate pues superó el límite de lo ideológico, teórico, académico, podríamos decir, y hasta se fue al terreno personal. Y esto lo digo por los dichos imposiblemente más directos de Milei hacia el presidente de España. No me sorprende nada que un socialista como Sánchez intente callar a todos los que piensan distinto y que el único mensaje sea el que él quiere. Y escucharon a Javier Milei completamente ofuscado por las cámaras, pero confrontativo ante el discurso de Pedro Sánchez. ¿Pero qué fue lo que dijo el presidente de gobierno de España para que el presidente de Argentina diga estas cosas? Eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Pero mientras, aprovecho en invitarte a suscribirte, porque ni un medio de comunicación está hablando de este conflicto entre ambos mandatarios. Es más, ni las cámaras del foro de Davos quisieron reportar esto que aconteció en dicho evento, quizá por la vergüenza. ¿Y por qué digo vergüenza? Porque sinceramente este es el único sentimiento que me produce escuchar estas palabras por parte de un presidente, como lo es, quieran o no quieran, Pedro Sánchez, quien dice: quienes creemos en la democracia debemos actuar con rapidez y decisión frente a la amenaza de los tecnobillonarios. A ver, por eso, el próximo Consejo Europeo propone acabar con el anonimato de las redes sociales, forzar la apertura de la caja negra de los algoritmos, asegurar que los directivos de las redes sociales rindan cuentas personalmente por el incumplimiento de las leyes y normas en sus plataformas. Demos la batalla, dice Sánchez. De ello dependerá la salud, la seguridad y la libertad. ¿Pero de qué me está hablando esta persona? De nuestros hijos y de las generaciones venideras. Bueno, pues como ven, Pedro Sánchez quiere darnos más libertad, censurándonos en redes sociales. Y no estoy exagerando. Por si estas palabras no le parecieron suficientes, mejor escuchemos su discurso, ¿no? Aunque sea un cachito. Bueno, está en inglés porque así lo quiso este señor, pero vamos a escucharlo traducido. Porque acá yo no sé para quién habla, si es que para sus ciudadanos, que tengo entendido también hablan español, o para otros, pero bueno. De escuchar sus palabras. Señor presidente, tiene usted la palabra. Y bienvenido. Buenas tardes, damas y caballeros, y muchas gracias por estar aquí. La verdad es que había pensado utilizar este discurso para destacar, como ha dicho usted, el sobresaliente desempeño de mi país en el plano económico, social y medioambiental. En los últimos años, España se ha convertido no solamente en una de las economías de mayor crecimiento y creación de empleo de Occidente. Bueno, creo que lo que estamos presenciando es un baño de popularidad bastante muy descarado. Así que vayamos a lo que vinimos directamente, ¿no? Ahora sabemos que esta conectividad fluida y gratuita que ofrecen las redes sociales también vino acompañada de ciberacoso, discursos de odio, delitos sexuales, violaciones de la privacidad y un terrible aumento de la ansiedad, la soledad y la violencia. Ahora sabemos que, lejos de unir a la humanidad y empoderar a los pueblos, estas plataformas han resultado en una concentración de poder y riqueza en manos de unos pocos. Y todo esto a costa de nuestra cohesión social, nuestra salud mental y nuestras democracias. Así que
Abramos los ojos. La investigación académica y los signos políticos están ahí delante de nosotros para cualquiera que quiera verlos. Las principales redes sociales están dañando el orden liberal y el sistema democrático. Hay un viejo dicho que me repetía mi abuelo. Era, si quieres mentir bien, Francesca, mezcla tu mentira con verdades a medias. Y si es que traigo esos recuerdos a colación ahora mismo es porque creo que eso es lo que está haciendo Sánchez exactamente en este discurso. Es verdad que el uso masivo del Internet ha generado pues algunas situaciones de acoso, de bullying o incluso de secuestros. Sin embargo, únicamente considerar eso por sobre todos los beneficios que ha generado a la comunicación, el uso de redes sociales y demás, es simplemente engañar, verle la cara de tonto a los que te escuchan. Es como decir que porque los automóviles han generado, por ejemplo, accidentes de tránsito, que se debe prohibir. Y lo que más gracia me da de esto es que el presidente de España considera todas estas situaciones conflictivas como un atentado hacia la democracia. ¿Pero de qué democracia estamos hablando? Si para él la democracia es todo lo que le sienta bien a su gobierno y lo libra de críticas y de cuestionamientos, pues estamos muy mal. Porque más que querer salvar a la humanidad de las monstruosas redes sociales, acá Pedro Sánchez parece intentar salvar su pellejo. Y es que no me encuentro otra explicación más. Porque considerando su caso en particular, sus largos años de gestión y con tanta desaprobación, digamos que esto pues le beneficiaría mucho. Le beneficiaría mucho. Por solo decirles que reporteros españoles, por ejemplo, acá tenemos el periodista José Bisner de Negocios TV, quien estuvo presente y quien pues nos explicó, ¿no? ¿Quiénes fueron a ver el discurso de Pedro Sánchez? ¿Cuánto es que lo apoyaban? Ayer llegó Sánchez, bueno, llegó porque se lo podemos decir porque lo vimos, pero es que no fue a verle nadie. Estaban su equipo de comunicación y su gente, que llevaba una chapita verde que ponía "vengo con Pedro Sánchez", todos muy simpáticos, es irónico, junto a ellos su grupito de gobierno, los empresarios que tienen que estar porque tienen que estar, es que no tienen otra, y bueno, algunos periodistas, sobre todo de los medios principales, que tenían que estar también, pero bueno, es que no había nadie. Y así nos habla Pedro Sánchez de democracia, de apoyo popular. Es increíble cómo nos habla así de democracia y sobre todo utiliza esta, o por lo menos el nombre y el título, para decir que por esta hay que regular, prácticamente prohibir el uso de redes sociales, como las más horrendas dictaduras, que en el canal hemos estado hablando mucho de la dictadura chavista. Y esto lo digo porque los que me siguen en el canal hace rato saben muy bien que lo que hizo Maduro fue prohibir el uso de redes sociales. Tanto así, que si es que tú tenías una conversación en el celular, con tu novia, con tu amigo, con quien sea, sobre las elecciones nada más, no diciendo por quién votaste ni por quién debería uno votar, solamente hablando de lo que fue, de los resultados, que te llevaba a la prisión. Esto le pasó al gendarme argentino Nahuel. Caso real. ¿Esto es un ejemplo para Pedro Sánchez? O si no, Cuba, ¿no? Porque Cuba también está en las mismas con las redes sociales. Este es el modelo a seguir del socialista de Pedro Sánchez. Si es así, bendiciones a todos los españoles. Porque qué miedo, en serio, qué miedo. Qué miedo que un presidente esté tratando de callar a sus propios ciudadanos cuando él está por y para su gente. Por y para sus ciudadanos. Aquellos que quiere callar. ¿Será por esto que Milei le contestó? Sí, porque el discurso que escucharon fue del 22 de enero, ¿bien? Hasta que, hace poco nomás, hace unas horas, le llegó pues el turno a Javier Milei. Y no pensaría que él podría dejarlo de lado, pero no fue así, no fue así. Después de llegar completamente rodeado por las cámaras en el foro de Davos,
Algo increíble considerando que en este foro no comparte casi ni uno su postura, decidió responderle directamente a Sánchez, con lo que vimos al inicio, diciendo: no me sorprende para nada que un socialista como Sánchez intente callar a todos los que piensan distinto y que el único intente callar a todos los que piensan distinto y que el único mensaje sea el que quiere. mensaje sea el que él quiere. Pero no, eso no fue todo. ¿Ustedes se creen que las palabras de Sánchez iban a ser tan minimizadas por Javier Milei? Si es así, pues déjenme decirles que todavía no conocen del todo al presidente argentino. Quien miren qué fue lo que dijo. ¿O acaso no escuchamos estos días cómo ciertas autoridades europeas importantes, bastante rojitas, por decirlo de alguna manera, digamos, llaman abiertamente a la censura? O que en realidad no hay censura, pero sí hay que callar a los que piensan distinto a la ideología woke. ¿Y qué clase de sociedad puede resultar del wokismo? Una sociedad que reemplazó el libre intercambio de bienes y servicios por la distribución arbitraria de la riqueza a punta de pistola. Reemplazó las comunidades libres por la colectivización forzada. Reemplazó el caos creativo del mercado por el orden estéril y esclerótico del socialismo. Una sociedad llena de resentimiento, donde hay solo dos tipos de personas: quienes son pagadores netos de impuestos por un lado y quienes son beneficiarios del Estado por otro. Esto fue solamente un cachito de lo que dijo, pero no fue el discurso como tal, que vale mucho la pena escuchar, en serio se los digo, sobre todo a países que tienen problemas no solo con la ideología de género, que se han visto muy influenciados por todo este relato woke o progre, sino también a todos aquellos países que se han visto fuertemente afectados por la inmigración masiva ilegal. Así que para todas aquellas personas que se sientan identificados con estos dos problemas, les pido que escuchen con mucha paciencia todo lo que tiene que decir Milei, porque describe a detalle los errores que han cometido presidentes como el de España, Pedro Sánchez, pero no él únicamente. Esta nueva clase política desvirtuó los valores del liberalismo. Así, reemplazaron libertad por liberación, utilizando el poder coercitivo del Estado para distribuir la riqueza creada por el capitalismo. Su justificación fue la siniestra, injusta y aberrante idea de la justicia social, complementada por entramados teóricos marxistas cuyo fin era liberar al individuo de sus necesidades. Y en el fondo de este nuevo esquema de valores, la premisa fundamental de la que igualdad ante la ley no es suficiente, ya que existen injusticias de bases ocultas que deben ser rectificadas, lo cual representa una mina de oro para burócratas con aspiraciones de omnipotencia. En esto consiste fundamentalmente el wokismo. Es el resultado de la inversión de los valores occidentales. Cada uno de los pilares de nuestra civilización fue cambiado por una versión distorsionada de sí mismo, mediante la introducción de diversos mecanismos de subversión cultural. Pues de los derechos negativos a la vida, a la libertad y a la propiedad, pasamos a una cantidad artificialmente infinita de derechos positivos. Primero fue la educación, luego la vivienda y a partir de allí cosas irrisorias como el acceso a Internet, la televisación del fútbol, el teatro, los tratamientos estéticos y un sinfín más de deseos que se transformaron en derechos humanos fundamentales, derechos que por supuesto alguien tiene que pagar y que solo pueden ser garantizados mediante la expansión infinita del aberrante Estado. En otras palabras, del concepto de libertad como protección fundamental del individuo frente a la intervención del tirano, pasamos al concepto de liberación mediante la intervención del Estado. Sobre esta base fue construido el wokismo, un régimen de pensamiento único, sostenido por distintas instituciones, cuyo propósito es penalizar el disenso. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Veamos algunas. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios
que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Pero si uno plantea estas cuestiones desde los medios de comunicación o incluso desde este foro, nos tildan de misóginos, solo por el hecho de defender un principio elemental de la democracia moderna y el Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley y los datos. El wokismo, además, se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera del cambio climático. Conservar nuestro planeta para las futuras generaciones es cuestión de sentido común. Nadie quiere vivir en un basurero, pero nuevamente el wokismo se la arregló para pervertir esa idea elemental. De preservar el medio ambiente para el disfrute de los seres humanos, pasamos a un ambientalismo fanático donde los seres humanos somos un cáncer que debe ser eliminado y el desarrollo económico poco menos que un crimen contra la naturaleza. Sin embargo, cuando uno argumenta que la Tierra ha tenido ya 5 ciclos de cambios bruscos de temperatura y que en 4 de ellos el hombre ni existía, nos tildan de terraplanistas para desacreditar nuestras ideas, sin importar que la ciencia y los datos estén de nuestro lado. No es casualidad que estos mismos sean los principales promotores de la agenda sanguinaria y asesina del aborto. Una agenda diseñada a partir de las premisas malthusianas de que la superpoblación va a destruir a la Tierra y por lo tanto debemos implementar algún mecanismo de control poblacional. De hecho, esto ha sido ya llevado tan al extremo que hoy en el planeta se está empezando a convertir en un problema la tasa de crecimiento de la población. Vaya tarea que se mandaron con estas aberraciones del aborto. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia, transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. Por otro lado, en nuestras empresas, instituciones públicas y casas de estudios, el mérito fue dejado de lado por la doctrina de la diversidad, que implica un retroceso hacia los sistemas nobiliarios de antaño. Se inventan cupos para cuanta minoría se le ocurra a los políticos, que lo único que hacen es atentar contra la excelencia de esas instituciones. El wokismo también ha distorsionado la causa de la inmigración. La libre circulación de bienes y personas está en los fundamentos del liberalismo.
Lo sabemos bien. Argentina, los Estados Unidos y muchos otros países se hicieron grandes por aquellos inmigrantes que dejaron sus tierras de origen en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, de intentar atraer el talento extranjero para promover el desarrollo, hemos pasado a la inmigración masiva motivada no desde el interés nacional, sino desde la culpa. Como Occidente es la supuesta causa de todos los males de la historia, debe redimirse abriendo sus fronteras a todo el mundo, culminando necesariamente en una colonización inversa que se asemeja al suicidio colectivo. Así es como vemos hoy en las imágenes de hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan a ciudadanos europeos que solo cometieron el pecado de no haber adherido a una religión en particular. Pero cuando uno cuestiona estas situaciones, es tildado de racista, xenófobo o nazi. Esta situación es una que ha calado mucho en España, demasiado. Y creo que serviría, además del debate de las redes sociales, a Pedro Sánchez considerar, ¿sabes? El guaquismo ha calado tan profundamente en nuestras sociedades, promovido por instituciones como esta, que se ha llegado incluso a cuestionar la idea misma de sexo a través de la nefasta ideología de género. Esto ha derivado en todavía mayor intervención estatal mediante legislación absurda, como el que el Estado tiene que financiar hormonas y cirugías millonarias para cumplir con la autopercepción de ciertos individuos. Recién hoy estamos viendo los efectos de toda una generación que mutiló su cuerpo, promovidos por una cultura de la relatividad sexual, que tendrá que pasar su vida entera en tratamiento psiquiátrico para afrontar lo que se hicieron, pero nadie nada dice de estas cuestiones. No solo eso, también han sometido a la inmensa mayoría a ser esclavos de las equivocadas autopercepciones de una diminuta mayoría. Y además, el wokismo pretende secuestrar nuestro futuro. Porque al dominar las cátedras de las universidades más prestigiosas del mundo, está formando las élites de nuestros países para impugnar y negar la cultura, las ideas y los valores que nos hicieron grandes, lesionando aún más nuestro tejido social. ¿Qué nos queda para el futuro si estamos enseñándoles a nuestros jóvenes a sentir vergüenza por nuestro pasado? Todo esto se incubó y desarrolló de forma cada vez más notoria durante las últimas décadas. Después de la caída del muro de Berlín, curiosamente, los países libres empezaron a autodestruir cuando se quedaron sin adversarios por derrotar. La paz nos volvió débiles, fuimos derrotados por nuestra propia complacencia. Todas estas y otras aberraciones que por cuestiones de tiempo no podemos enumerar son las que hoy amenazan a Occidente y son lamentablemente las creencias que instituciones como esta han promovido durante 40 años. Aquí nadie se puede hacer el inocente. Le han rendido culto por décadas a una ideología siniestra y asesina como si se tratara de un becerro de oro, y han movido cielo y tierra para imponerle sobre la humanidad. Esta misma organización y también los organismos supranacionales más influyentes han sido ideólogos de esta barbarie. Los organismos multilaterales de crédito han sido un brazo extorsivo y muchos estados nacionales, y en particular la Unión Europea, han sido y son un brazo armado. ¿O acaso en Reino Unido hoy mismo no están encarcelando a ciudadanos por revelar crímenes aberrantes, realmente espantosos, cometidos por migrantes musulmanes que el gobierno quiere ocultar? ¿O acaso los burócratas de Bruselas no suspendieron las elecciones de Rumania simplemente porque no les gustó qué partido había ganado? Frente a cada una de estas discusiones, el wokismo intenta desacreditar a quienes cuestionen estas cosas, primero etiquetándonos, para luego censurarnos. Si somos blancos, debe ser racista. Si sos hombre, debes ser misógino o miembro del patriarcado. Si sos rico, debes ser un cruel capitalista. Si sos heterosexual, debes ser heteronormativo, homofóbico o transfóbico. Para cada cuestionamiento tienen una etiqueta que luego intentan censurar por vías de facto o de jure. Porque debajo del discurso de la diversidad y de la democracia y de la tolerancia que dicen esgrimir, lo que en verdad se esconde es el deseo manifiesto de destruir la disonancia, la crítica y, en esencia, la libertad para seguir sosteniendo un modelo del cual ellos son los principales beneficiarios. ¿O acaso no escuchamos estos días cómo ciertas autoridades europeas importantes, bastante rojitas, por decirlo de alguna manera, ¿quién será? Digamos, llaman abiertamente a la censura? O que en realidad no hay censura, pero sí hay que callar a los que piensan distinto a la ideología woke. ¿Y qué clase de sociedad puede resultar del wokismo?
Una sociedad que reemplazó el libre intercambio de bienes y servicios por la distribución arbitraria de la riqueza a punta de pistola. Reemplazó las comunidades libres por la colectivización forzada. Reemplazó el caos creativo del mercado por el orden estéril y esclerótico del socialismo. Una sociedad llena de resentimiento, donde hay solo dos tipos de personas, quienes son pagadores netos de impuestos por un lado y quienes son beneficiarios del Estado por otro. Y no me refiero con esto a quienes reciben asistencia social porque no tienen para comer. Hablo de las corporaciones privilegiadas, hablo de los banqueros que fueron rescatados en la crisis subprime, de la mayoría de los medios de comunicación, de los centros de adoctrinamiento disfrazados de universidades, de la burocracia estatal, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de las empresas prebendarias del Estado y de todos los sectores que viven de los impuestos que pagan los que trabajan. Hablo del mundo que describe Ayn Rand en La rebelión de Atlas, que lamentablemente se ha materializado. Un esquema donde el gran ganador es la clase política, que se convierte a su vez en árbitro y parte interesada de esta repartija. Lo repito, la clase política es árbitro y parte interesada en esta repartija. Y como siempre, el que reparte se lleva la mejor parte, donde por debajo de diferencias cosméticas entre los distintos partidos se comparten intereses, socios, arreglos y un compromiso inalterable con que nada cambie, porque eso los llamó a todos ellos el partido del Estado. Lo resumió perfectamente. ¿No les decía yo? Que parecía que describía al gobierno de Pedro Sánchez a detalle, y no solo al de este, sino al de muchos más, con esto de que el que reparte se lleva la mejor parte. Si no, pregúntenle a los familiares, esposa, hermano de Sánchez, y la cantidad extraña que recibieron durante los últimos años. Esto aplica a la gran mayoría de políticos, es evidente. Sin embargo, si es que hablo tanto de Sánchez en este video, es porque ha tenido el descaro incluso, ¿no?, de decirnos que la censura es la mejor opción para darnos libertad. Es increíble. Creo que con esto nada más, pues Milei ha logrado colocarlo en su lugar, ha logrado hacer ver la otra cara de lo que propone Sánchez o cualquier otro presidente socialista como él. Pues como vimos durante el video, Sánchez no es el único que propone regular o prácticamente censurar redes sociales. ¿Quién sabe por qué? Porque tiene miedo a la opinión pública real, a lo que piensa la gente de su gobierno, porque le tiene miedo a la democracia o a perder su cargo que ha tenido por años. Bueno, sea como sea, los estaré leyendo en los comentarios. Si es que les ha gustado este video, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, porque pues esto significa mucho para mí y es la única manera en la que yo puedo saber que les interesa este tipo de temas. Que hace un buen no hablábamos de lo que viene haciendo Milei, solo porque han venido pasando otras cosas en nuestra región. Pero creo que esta participación, pues, indudablemente tenía que estar en el canal. Nos vemos en el siguiente video entonces. Yo soy Francesca y hasta pronto.